Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a las lecturas del Libro de Mormón Express. Recuerda traer tus escrituras físicas o digitales y también te invito a que puedas descargar la aplicación de Scripture Plus que nos ayudará a reforzar la lectura del día de hoy. ¿Recuerdan que en la lectura pasada hablamos de cómo Nefi comparaba el capítulo 48 de Isaías a sus hermanos? Bueno, ahora veremos cómo Nefi vuelve y compara ahora el capítulo 49 a su pueblo. Mientras que Isaías es el profeta al que Jehová habló en el viejo mundo, Nefi se ve a sí mismo como un profeta paralelo en el nuevo mundo. Isaías podía ser un siervo para levantar las tribus de Jacob, pero Nefi sería el siervo que levantaría algunas de las tribus de Israel. Entendiendo un poco de este contexto y sabiendo que Nefi todo el tiempo va a utilizar este capítulo para hablar a su pueblo, veamos el versículo 1. Y además, oídme, oh casa de Israel, todos vosotros los que habéis sido separados y echados fuera por causa de la iniquidad de los pastores de mi pueblo. Sí, todos vosotros que habéis sido separados y esparcidos, quienes sois de mi pueblo, oh casa de Israel. Oídme, islas del mar, y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre hizo él mención de mi nombre, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por seata pulida, me guardó en su aljaba. Nefi, al escuchar las palabras de Isaías, se le hizo muy similar a lo que su padre en capítulos anteriores, en el capítulo 10, el versículo 12, ya había mencionado acerca del árbol del olivo. Este versículo nos dice los que habéis sido separados y echados fuera. Como sabemos, Ley nos explicó mucho más de que este árbol del olivo serían desgajadas o arrancadas sus ramas, lo que significa que serían separadas. Y es que esta es una declaración a toda la casa de Israel. Mientras que Isaías estaba hablando originalmente a las 10 tribus de Israel, que estaban dispersas, los nefitas se veían a ellos mismos, como dice el versículo, separados y echados fuera por causa de la iniquidad de mi pueblo. Y aquí fue donde Nefi unió la alegoría de su padre del árbol del olivo. Y entonces ve que menciona específicamente que los gentiles serían como ramas desgajadas y esparcidas. Y ahí es donde vemos y entendemos que para Nefi este versículo iba dirigido directamente para su pueblo. Ahora, entendiendo mucho más por qué desde el primer versículo Nefi sentía que esto iba dirigido a su pueblo, veamos algo interesante que ocurre en el versículo 2, cuando Isaías dice, y puso mi boca como espada aguda. ¿Qué significa esto? Una espada de doble filo es una espada que se ha afilado de ambos lados para que sea doblemente efectiva. Y esto compara a la palabra de Dios y aún la pequeña voz del Espíritu, quien hablan directamente al corazón. Y son aún más agudas, porque son capaces de perforar el armamento más dañino y penetrarlo hasta lo más profundo del alma. Y ahí vemos que cuando el Señor, sus siervos como Isaías, Nefi, nuestro profeta Nelson, hablan con la agudez de la espada, el culpable toma la verdad como dura, porque los corta hasta el centro. Y vemos el ejemplo de Nefi hablando a sus hermanos en los capítulos anteriores, y ellos diciéndole, pero estás hablando cosas duras contra nosotros, porque estos hombres tienen ese poder, el poder del Señor para llegar a lo profundo del corazón de los hombres. Y todo lo que estamos hablando en este versículo 2 lo refuerza el versículo 3. Miren lo que dice. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, en ti seré glorificado. Al final del versículo, Isaías se presenta como el mensajero de Jehová. Asimismo, Nefi se debió haber visto reflejado en estos versículos. A través de Isaías, Jehová sería glorificado, ya que Isaías estaba llevando el mensaje y la voluntad del Señor a su pueblo. Y Nefi sentía que esto era aún más su responsabilidad, ya que él y su pueblo estaban combinados con pueblos indígenas que no conocían del Señor, así que también se sentía identificado con esto. Y recordemos que el mensaje de estos dos profetas y de cualquier profeta es que deben llevar el mensaje del arrepentimiento y la reconciliación a quienes sea posible. Continuando con estos versículos, vámonos a los versículos del 9 al 13 para ver lo que nos dice. Para que digas a los presos,
Salid a los que están en tinieblas, manifestaos, en los caminos serán apacentados, y en las alturas habrá pastos para ellos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y tornaré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán elevadas. Y entonces, oh casa de Israel, he aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad, oh cielos, y alégrate, oh tierra, porque serán asentados los pies de los que están en el oriente. Prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque ellos no serán heridos más, pues el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá misericordia. Empecemos con el versículo 9, que tiene muchísimo contenido del cual podemos aprender. En este versículo se nos habla de los presos que andan en las tinieblas, en una prisión espiritual o de miseria. Y estos son los que eligieron las obras malas en lugar de las buenas cuando estuvieron aquí en la tierra. Miren esto tan interesante. Después de la muerte en el Calvario, el Cristo sin cuerpo fue al mundo espiritual, donde organizó a sus justos seguidores en un grupo de trabajo misionero para llegar al Evangelio a los que están en el mundo, la prisión de los espíritus. A medida que estos espíritus confinados aceptan el Evangelio y cuando se llevan a cabo ordenanzas de salvación en su favor en los templos santos aquí en la tierra, los prisioneros son puestos en libertad. Este versículo me encanta porque podemos notar cómo el Salvador está preocupado por sus hijos y sus hermanos a ambos lados del velo. Podemos ver cómo las personas que deseamos seguir el Evangelio, mantenernos en él, seremos librados no solo aquí, sino también en el mundo de los espíritus, los que ya no están con nosotros. Pero ahora podríamos pensar, ¿y este versículo cómo nos habla de los que estamos de este lado? ¿Cómo es que el Salvador se preocupa por nosotros? El versículo 9 dice algo bastante interesante, y es lo siguiente: en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas habrá pastos para ellos. Veamos un poco de lo que significa la palabra apacentar. Dar pasto al ganado para que sean alimentados, o llevarlo a pastar. En nuestro caso, el Señor no nos da pasto para que comamos, pero sí nos da un pasto espiritual. Nos enseña y nos instruye con su evangelio, con las herramientas que ha dejado, para que en cada altura encontremos lugar en donde podamos ser alimentados y podamos ser nuevamente renovados para continuar. Eso es lo que sucede cuando en ambos lados del velo decidimos aceptar las palabras del Señor. El Señor nos apacienta y nos permite comer de sus pastos espirituales. En Ezequiel 34:14 refuerza mucho más este versículo acerca de que el Señor nos apacienta cuando nosotros decidimos ser parte de su redil. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su redil. Allí dormirán en buen redil, y con ricos pastos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y el versículo 10 vuelve y también lo refuerza, y entendemos completamente que solo por medio de Cristo podemos satisfacer nuestra hambre espiritual. Y para explicar el versículo 12, veamos lo que nuestro presidente Nelson nos dice acerca de él. Esta doctrina del recogimiento es una de las enseñanzas importantes de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La salida a la luz del Libro de Mormón es una señal para el mundo entero de que el Señor ha comenzado a recoger a Israel y a cumplir los convenios que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. No solo enseñamos esta doctrina, sino que tomamos parte en ella. Lo hacemos al ayudar a congregar a los escogidos del Señor en los dos lados del velo. Esta doctrina del recogimiento, como lo dice el presidente Nelson, requiere que nosotros tomemos parte en ella. Jehová ya está haciendo su parte, los profetas ya están haciendo la suya. ¿Qué estamos haciendo nosotros para lograr este recogimiento en Israel? Muy bien, continuemos con los versículos 14, 15 y 16 de Primera de Nefi 21. Mas he aquí, Sión ha dicho: el Señor me abandonó, y de mí se ha olvidado mi Señor. Pero él mostrará que no, porque ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho al grado de no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aún cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, oh casa de Israel, pues he aquí, te tengo grabada en las palmas de mis manos, tus muros
estarán siempre delante de mí. El recogimiento de Israel ya ha empezado y tú y yo somos prueba de ello, y las personas que están allá afuera en el mundo son prueba de que continúa el recogimiento de Israel. Pero cuando nos sentimos abatidos y sentimos que el Señor nos ha abandonado, tenemos la prueba viva en las bendiciones a nuestro alrededor, que ese pastor está ahí para guiarnos y para llevarnos de camino de vuelta a casa. En Isaías dice: los afligidos y menesterosos buscan agua, pero no hay. Se secó de sed su lengua. Yo, Jehová, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. El Señor nos lleva grabado en sus palmas, y así como nosotros cuando tenemos una cicatriz y la miramos y la recordamos, asimismo el Salvador nos recuerda todos los días de su vida, recordando nuestros nombres, recordándonos individualmente y el sacrificio que ha hecho para cada uno de nosotros. Dale G. Renald dijo lo siguiente acerca del recogimiento y de seguir avanzando en el camino de la senda de los convenios. Cuando hagan estas cosas, seguirán la senda de los convenios y serán merecedores de morar con Dios en un estado de interminable felicidad. Sus almas serán infundidas con la gloria de Dios y con la luz de la vida sempiterna. Serán llenos de un gozo indescriptible. Testifico que Dios vive y que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor, y que Él extiende con amor y gozo su misericordia a todas las personas. ¿No es maravilloso? En el nombre de Jesucristo. Amén. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestra lectura express. Espero que les haya gustado y recuerden que nos vemos aquí todos los jueves para nuestra lectura. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, deleitarse de las Escrituras y escudriñarlas todos los días de su vida. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Los amo. Bye.